En junio del 2010, el mundo escuchó a Diego Armando Maradona pedirle a la FIFA que en lugar de hablar de él, que se fijaran en otra cosa. Que se fije en una pelota, viejo. Una pelota que le haga bien al jugador de fútbol. Una pelota que la puedan agarrar los jugadores de fútbol y que le puedan dar el chanfle que quieren. Esta pelota es imposible. ¿Será que en verdad es imposible? ¿Habrá esto condicionado el desempeño de los jugadores? Para saber esto hagamos un análisis físico, así que subamos a los hombros de Goff, de Asai y de Hong y veamos más allá. Comencemos. El Jabulani fue el balón que se utilizó en la Copa Mundo del 2010 realizado en Sudáfrica. Fue fabricado por Adidas y desarrollado por investigadores de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido. El balón estaba construido por 8 paneles tridimensionales unidos térmicamente y según la propia compañía este era su mejor balón hasta la época, llegando incluso a tardar más de 3 años de desarrollos e investigaciones para poder lograr su forma final. Pero entonces, porque un balón al que se le dedicó tanto tiempo de investigación y de desarrollo presentó tantas críticas, porque no solo fue Maradona el que lo hizo, fueron decenas de jugadores los que argumentaban que este balón era un factor diferencial en el desarrollo del juego, ya que no se comportaba como los balones convencionales, puesto que presentaba ciertos efectos. ¿Cuáles? No dobla, viejo. No dobla. Cuando la querés tirar al segundo palo, se te cae. Es imposible agarrarla. Ustedes ven que hay un cambio de frente y la pelota viene haciendo así. Viene haciendo así. Es imposible. El cambio de frente en este mundial no vamos a ver ninguno que la pueda parar. Pero para entender esto tenemos que volver al diseño del Jabulani. Y es que, como les había dicho, el balón estaba formado por 8 paneles tridimensionales. Y si lo comparamos con el balón utilizado en la Copa Mundo del 2006, ese balón estaba formado por 14 y el de la Champions está formado por más de 30. Es decir, que el balón de la Champions tiene alrededor de 4 veces más paneles que el Jabulani, lo que significa que tiene muchas más hendiduras, muchas más ranuras por las que se unen estos paneles. Cuando los paneles se unen se tienen que unir térmicamente y forman una hendidura, forman como una costura. Y eso es clave porque si el balón está formado por más paneles, entonces va a tener más hendiduras por las que se une y por tanto va a tener más textura. Por ejemplo, una pelota de playa no está formada por paneles como una pelota de fútbol. La pelota de playa es totalmente lisa, por tanto tiene mucho menos textura que un balón de fútbol. Lo verdaderamente importante de que una pelota tenga más o menos textura es que va a tener más o menos superficie en contacto con el aire. Pensemos en esto último de otra forma. Si tenemos una pieza cúbica de aluminio cuyas caras son totalmente lisas, pues la superficie que va a estar en contacto con el aire es precisamente cada una de estas caras y pues ya. En cambio, si tenemos otra pieza cúbica de aluminio del mismo tamaño que la anterior, pero esta vez cada una de sus caras van a tener hendiduras, van a tener ranuras, evidentemente la superficie que va a estar en contacto con el aire va a ser mayor, puesto que el aire también va a ingresar por cada una de esas ranuras y va a estar en contacto con el material ahí adentro. De hecho, así es que funcionan los radiadores o los disipadores de calor. Ellos son piezas que tienen muchas hendiduras, muchas ranuras para poder que el aire pueda estar tocando mucho más material para que así tengan mucha más superficie por la que puedan disipar o llevar el calor del material al aire. Bien, entonces eso mismo sucede con los balones. Si un balón tiene más hendiduras, entonces va a tener más textura y por tanto va a tener mayor superficie de contacto con el aire. Y eso es importante porque el comportamiento aerodinámico de los balones o en general de cualquier objeto depende también de la superficie que va a estar en contacto con el aire. Esto para saber cuál es la resistencia de este objeto al moverse por el fluido, pues en este caso el aire. Y eso de la resistencia con el aire lo sabemos de manera más precisa gracias al coeficiente de arrastre. Y nos sería muy útil entonces conocer cuál es la influencia de estas ranuras en este coeficiente de arrastre. O sea, saber cuál es la influencia, cuál es el efecto de esta asimetría superficial en el coeficiente de arrastre de una esfera o de un cilindro rugoso. Por suerte me encontré un paper del 2011 llamado El efecto de la simetría superficial en el coeficiente de arrastre de un cilindro rugoso. Básicamente nos dice que a medida que un balón se hace más liso, entonces la velocidad a la que el coeficiente de arrastre cae abruptamente aumenta. Calma. Es decir,
que cuando un balón liso, es decir, con menos textura, con menos hendiduras, viaja a velocidades muy altas, entonces es más sensible a las condiciones del viento, tiene menos resistencia aerodinámica. Volvamos entonces al Jabulani. Queremos saber cuál es la influencia del diseño de esta pelota en el juego, y para eso vamos a basarnos en un estudio realizado en el 2014 por el señor Goff, por el señor Asai y por el señor Hong. Recuerden que todas las referencias de este video están en la descripción, y que si tú quieres aprender tanto como yo aprendí de estos papers, puedes hacerlo yendo pues a la descripción y mirando pues los artículos. Y si no lo quieres hacer, entonces suscríbete, porque recuerda que para eso estamos, para divulgar. Para analizar el Jabulani y tenerlo en contexto, lo que se hizo fue compararlo con otro balón, en este caso el Brazuca, que fue el balón utilizado en la Copa Mundo del 2014 en Brasil. A diferencia del Jabulani, el Brazuca estaba formado por 6 paneles tridimensionales, es decir, 2 menos que el Jabulani. Entonces uno podría pensar como que bueno, entonces este va a ser más problemático porque aún tiene mucha menos textura, pero resulta que no. La diferencia es que los de Adidas tomaron precauciones y lo que hicieron fue añadirle rugosidad a cada uno de estos paneles, incluso haciendo que el Brazuca tuviese 68% más de superficie que el Jabulani, o sea, casi el doble de superficie entre balón y balón, y eso que tenían el mismo diámetro. Teniendo en cuenta todo esto, los experimentos fueron realizados en túneles de viento para simular el vuelo de estos balones. Les pido que por favor no perdamos de vista dos conceptos claves. El primero, que a mayor coeficiente de arrastre, mayor resistencia aerodinámica, es decir, que menos sensible se hace a las condiciones del aire. Y segundo, que un balón liso necesita mucha más velocidad para poder que su coeficiente de arrastre caiga abruptamente. Y precisamente esto se demostró en el estudio y lo podemos observar gracias a estas gráficas. En el eje vertical tenemos el coeficiente de arrastre y en el eje horizontal tenemos la velocidad a la que viajaba el balón. En este caso, la línea continua corresponde a los datos tomados del Jabulani y la línea discontinua corresponde a los datos tomados por el Brazuca. De estas gráficas podemos apreciar que el Brazuca, el balón del 2014, disminuye su coeficiente de arrastre a los 7 metros por segundo. En cambio, el Jabulani, que es nuestro protagonista, disminuye su coeficiente de arrastre a partir de los 15 metros por segundo. O sea que el Jabulani necesita más del doble de velocidad que el Brazuca para empezar a ser sensible por el aire, algo totalmente esperado gracias a los dos conceptos que les dije que tuvieran en mente y el hecho de que el Brazuca tiene 68% más textura que el Jabulani. Sin embargo, hay algo más que podemos percibir, y es que a velocidades muy altas, superiores a los 25 metros por segundo, el Jabulani se mantiene con un coeficiente de arrastre por debajo al del Brazuca. Eso quiere decir que el Jabulani se vuelve muchísimo más inestable a velocidades más altas que el Brazuca, o sea, el Jabulani se vuelve más sensible al viento o al aire cuando va mucho más rápido, cuando va como un pepino. Listo, muy bien, pero entonces, ¿cuáles son los efectos de todas estas cosas que estoy hablando? Pues resulta que debido a estas condiciones lo que sucede es que la fuerza lateral o la fuerza de empuje tengan mayor o menor influencia en el vuelo del balón. Y eso lo podemos apreciar en las siguientes gráficas. En el eje vertical tenemos la variación de la fuerza de elevación, y en el eje horizontal tenemos la variación de la fuerza lateral en cada uno de estos balones cuando van viajando a velocidades de 20 y de 30 metros por segundo. Y pues podemos ver claramente que la variación de las fuerzas en el Jabulani es superior a las del Brazuca. O sea, el Jabulani es súper inestable, o por lo menos estas fuerzas son muy inestables. Y cabe resaltar también que las velocidades a las que se toman estas, entre 20 y 30 metros por segundo, es una velocidad promedio en un tiro de larga distancia. O sea, un tiro de larga distancia tiene velocidad promedio de 20 metros por segundo. Así que si nosotros somos un portero y viene un Jabulani a estas velocidades, vamos a ver lo que viene haciendo así. Viene haciendo así. Viene haciendo así. Sin embargo, esto no sucede con todos los disparos, solo sucede con aquellos en los que el balón no está rotando, o por lo menos está rotando muy poco. Es decir, en los que el balón no va haciendo así, sino que va haciendo así.
Y esto sucede en el Jabulani porque él tiene menos textura, tiene menos hendiduras, entonces no se pueden distribuir de una manera más uniforme a lo largo del balón. Por ejemplo, si el Jabulani está viajando sin rotar, una de sus caras laterales puede tener mayor textura que la otra, porque puede que acá hayan más hendiduras que en esta, porque no podemos asegurar que todas las hendiduras van a estar distribuidas de manera uniforme. Entonces, si se da este caso, el coeficiente de arrastre de una de las caras va a ser superior al coeficiente de arrastre de otras de las caras. Por tanto, van a tener diferente resistencia al aire. Por tanto, va a ser mucho más inestable. Cosa que no sucede con el Brazuca porque precisamente el Brazuca tiene 68% más textura, más superficie que el Jabulani, lo que hace que se pueda distribuir de manera mucho más uniforme a lo largo de la pelota. Cosa que si se llega a dar el caso de que está viajando a estas velocidades tan altas y sin rotar, una de las caras pueda tener una textura similar o un coeficiente de arrastre similar a la otra, haciéndola menos inestable. Otro efecto importante que sucede con el Jabulani es que como este es un 1,15% más pesado que el Brazuca, entonces si por ejemplo nosotros queremos enviar un balón a 20 metros de distancia y ese balón sale a 22 grados de inclinación, a diferencia del Brazuca, el Jabulani me va a llegar 1 metro por debajo. Es decir, que si enviamos un centro al segundo palo y pues lo enviamos con el Jabulani, con el Brazuca, y por ejemplo estoy yo para cabecear, y pues como yo mido 2 metros 1, entonces el balón, el único balón que va a poder cabecear va a ser el Brazuca, porque el Jabulani me va a llegar 1 metro más abajo. Entonces no lo voy a poder cabecear. A lo mejor lo cabecee otra persona más chiquita, por ejemplo Messi, porque Messi es bien chiquito, ¿no? Messi. Es decir, que incluso cuando envías un centro al segundo palo, el balón no llega, el balón se te cae. Se te cae, no dobla. Cuando la quieres tirar al segundo palo, se te cae. Evidentemente el discurso de Diego está totalmente respaldado desde un punto de vista físico, pero a lo mejor no desde un punto de vista deportivo. Y es que existieron muchos otros jugadores que aprovecharon estas condiciones del juego, estas condiciones de la pelota para desarrollar su juego, como por ejemplo el uruguayo Diego Forlán, que de hecho ganó el premio al mejor jugador del torneo, y es que utilizó estas condiciones para hacer auténticos golazos de donde usted quisiera. O sea, el tipo mandaba cualquier hijo de madre pepinazo y todos los hacía. Y es que sí, o sea, todos los jugadores tuvieron la oportunidad de adaptarse a ese balón, solamente que hubo unos que no lo hicieron y otros que sí, y ahí está la diferencia, y por eso fue que ese balón ha sido tan controversial, y de hecho será recordado como el peor balón de la historia de todos los mundiales, o por lo menos de la historia reciente de los mundiales. Y por último, luego de todo ese análisis físico aerodinámico que le hicimos a esta pelota, no olvides que en mi página web también hay mucho contenido, y también suscríbete acá en este canal, porque recuerda que para ver más allá tendremos que subir a hombros de gigantes.